Este Cívicos Live ha despertado un interés muy puntual, muy particular, a propósito de una decisión importantísima que hicimos pública esta semana, que tomamos ya la decisión de darla a conocer, y es nuestro apoyo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. Y es una decisión trascendental porque es fijar una posición alrededor de uno de los temas que sin lugar a dudas concita el mayor interés, la mayor preocupación, la mayor atención de los ciudadanos. ¿Quién será el próximo presidente? ¿Quién debe ser el próximo presidente? Siempre en la historia política, en las democracias, los acontecimientos, los eventos electorales, las elecciones, son muy importantes. Pero, como ninguna otra, para poner una referencia, desde la Constitución del 91 hasta hoy, ninguna de esas elecciones había tenido la connotación y la importancia de estas elecciones de 2026, luego de la campaña en la que ya estamos a fondo metidos los colombianos. Por eso hago una primera referencia, y es como un primer llamado a los cívicos, en el sentido de ser cada vez más conscientes del carácter realmente histórico de estas elecciones. Sería un error creer que estamos llegando a un proceso electoral como los anteriores, cuando realmente en estas elecciones nos estamos jugando algo mucho más profundo que un cambio de gobierno, o que un cambio de partido en el gobierno, o que sencillamente un cambio de presidente y de cuadrilla de torero. Aquí nos estamos jugando la democracia, aquí nos estamos jugando el futuro del país. Contra viento y marea, a lo largo de este periodo de Gustavo Petro, el país ha sobrevivido, las instituciones han podido reaccionar más o menos, el empresariado ha empujado y la cultura ciudadana ha reaccionado al punto de ir frenando y conjurando no los riesgos, los zarpazos de Petro contra la democracia. Pero no nos quepa la menor duda, desde el punto de vista de las elecciones que vienen, el país no aguantaría una barbaridad de estas, ni un proyecto estratégico de milicianización como el que hay andando, ni un proyecto de destrucción de las Fuerzas Armadas, ni un crecimiento exponencial del crimen, ni una demencia en el manejo de las relaciones internacionales, como vimos en el discurso de ayer de Petro en Naciones Unidas. En fin, el país sencillamente colapsaría, empresarialmente, económicamente, políticamente, democráticamente, socialmente, anímicamente. Luego tenemos la obligación ciudadana, cívica, de ser tremendamente responsables, conscientes, cívicos en nuestra participación y nuestra decisión de victoria y de defensa de la democracia en estas elecciones de 2026.
apoyamos a Abelardo de la Espriella. Antier, publicamos, digamos, las razones fundamentales de por qué decidimos apoyarlo. Pero yo quiero que profundicemos en eso, en el sentido de que, y en eso ha consistido el trabajo nuestro a lo largo de ya estos casi 3 años de Cívicos Live, en el sentido de que entre más claridad, conciencia, comprensión, cultura cívica, nuestros equipos son unos equipos de ciudadanías. Nosotros trabajamos dentro del conjunto del pueblo colombiano en los sectores de mayor conciencia, de mayor formación, de mayor educación. Y es impresionante verlo, digamos, en los estudios de audiencia que tenemos. Tenemos de verdad una audiencia del mayor nivel que uno pudiera aspirar en el sentido de la cultura de los cívicos. Lo primero que decía en esa comunicación, y voy a leer el primer párrafo, es: conozco a Abelardo desde hace 20 años, desde hace más de 20 años. Digo que lo conozco porque somos amigos y uno a los amigos los conoce bien. Luego, mi decisión no nace de un chispazo circunstancial ni de los cantos de sirena que suelen rodear a quienes se crecen de repente. Ese primer párrafo es muy importante y quiero compartirlo. No se trata de decir que soy amigo de Abelardo, que nos conocemos, las familias, en fin, no. Lo que estoy diciendo es que doy testimonio de conocerlo. En el sentido de que dentro de estos elementos de la cultura cívica que tenemos que multiplicar y crecer en nuestra sociedad, hay un elemento que es muy importante. Mucho más importante si lo tomamos desde recoger la experiencia de lo que nos pasó en el año 2022 con esta llegada de Petro a la presidencia de la República. Y es que cuando la sociedad se mete en la algarabía, sí, en la algarabía, en el bullicio, en la contienda de lo electoral, siempre hay una serie de peleas, que si es de izquierda, que si es de derecha, que si es de ideología de aquí, que si es de ideología de allá, que si tiene más experiencia política, que si tiene menos experiencia política. Y digamos, las reflexiones, esas reflexiones casi que terminan monopolizando el debate público y la atención. Y claro que son análisis muy importantes. ¿Cómo no? Pero hay un elemento de la formación política y de la formación cívica que es imprescindible y que esto debe formar parte casi que del checklist del ciudadano a la hora de evaluar el candidato, la candidata por quienes va a votar, y es la condición humana. ¿Quién es la persona? Miren, al momento de la evaluación de un candidato, lo primero que yo sugiero, que pido que hagamos los ciudadanos, los cívicos, es analicemos el perfil de la persona. ¿Cómo es esa persona? En términos de su carácter, en términos de su vida familiar, en términos de la relación con sus hijos, en términos de la relación con sus amigos, en términos de lo que ha sido su brega para vivir, para trabajar, para construir, para sacar adelante la familia.
en cómo es la persona como ser humano. Ah, que es liberal, conservador, socialista, verde y yo no sé cuántos colores más que hay hoy. Perfecto, eso hay que mirarlo. Pero primero, ¿cómo es la persona? ¿Cómo se comporta? Y eso es muy importante. Y repito, el ejemplo de lo que pasó con Petro es un claro ejemplo del déficit de cultura cívica y de cultura sobre lo humano que tenemos como sociedad colombiana. La gente que votó por Petro, en su gran mayoría creyó que era el cambio. Y solamente a la luz de la agitación de esa bandera se fueron de bruces a votar allá. Ah, que porque era de izquierda, entonces era el cambio, y entonces que no era de los partidos tradicionales, bla, bla, bla. Y la verdad es que sí, el criterio de mirar a la persona hubiera estado presente, no hubiera habido el error y no hubieran metido al país en lo que tenemos enfrente. Luego yo exalto entonces, y en la comunicación que hicimos de apoyo a la candidatura de Abelardo, lo primero a lo que me referí es al conocimiento que tengo de él a propósito de una amistad de más de 20 años que me dice quién es él. Lo primero, Abelardo es una persona de un sentido familiar extraordinario. Lo conozco desde antes de su matrimonio y siempre la relación con Abelardo papá y con María Eugenia su madre es una relación de familia íntegra, unida, que se ama. Es decir, es un familión. Y después la que Abelardo mismo ha creado con Ana Lucía y que ha ido multiplicándose en 4 hijos preciosos, en Lucía, Salvador, Filipo y la chiquitina Francesca. Es una familia muy linda y es una familia que no se da por simple multiplicación espontánea. Siempre una familia de esas es el fruto de una decisión, de unos valores, de unos respetos, de una construcción. Los que tenemos familia, los que hemos criado hijos, sabemos que eso requiere no solamente de unos impulsos emocionales, sino de una madurez humana y de una tarea y de una decisión que habla de la persona y que yo diría que en principio define a la persona. Y por eso, lo primero que exalté en los criterios que tuve a la hora de decidir el apoyo a Abelardo fue mirarlo en su perfil, su característica, su condición humana. Además de lo familiar, hay otra característica que me parece muy importante en la persona que uno vaya a escoger como ciudadano para votar, para llevarlo a ser presidente de su país. Y es que Abelardo es un hombre exitoso, realmente exitoso. Y esa es una palabra a la que no le podemos tener miedo, que por el contrario tenemos que aplaudirla. Ayer, un gran amigo mío me decía: Carlos, fíjate, por ejemplo, que en Estados Unidos, cuando sale el listado de las principales empresas del mundo, casi que es una jornada nacional mirando cuáles son las empresas americanas que están allí, porque eso exalta a la nación, porque cuando la nación tiene personas de éxito, que por su connotación eso multiplica, crece
la autoestima, el sentido de identidad. Eso le está diciendo a los muchachos, mire, de esta sociedad pueden hacerse personas muy grandes. Colombia las ha tenido. Lo que pasa es que a veces no las exaltamos. A ver, sin lugar a dudas, en la literatura, pues la cima de García Márquez, de 100 años de soledad, ese premio Nobel que sí fue de verdad, pues es un factor muy importante de nuestra cultura, y hoy hay un semillero de escritores que forman parte de esa estirpe construida de grandes escritores que tenemos, y eso es una maravilla. Las glorias del deporte. Hoy, las glorias artísticas. Shakira, Karol G, Vives, Silvestre, el Cholo Valderrama, en fin, y muchos más, las orquestas nuestras, las personas de la danza, las figuras exitosísimas en la ciencia. Eso es construcción de cultura. Y esa cultura de buscar el éxito, el crecimiento, en el mejor sentido de la palabra, no solamente en el plano del dinero, sino en el plano de llevar al éxito los proyectos y los propósitos, es tremendamente importante. Y Abelardo tiene esa cualidad. Es un hombre exitoso. Y para llegar a eso es un hombre esforzado, disciplinado, inteligente. Miren, fue otra cualidad personal que exalté. Y es que Abelardo es un hombre excepcionalmente inteligente. Eso es, entre los muchos amigos comunes que tenemos y que nos conocemos, es una realidad evidente y que la hemos conversado. Porque le brilla la inteligencia en el sentido del humor, en los propósitos, en el desarrollo empresarial. Y eso es muy importante, porque es que la falta de inteligencia y la falta de cultura, pues nos lleva a lo que estamos viviendo. Creer una sociedad que por 3 o 4 trinistas y por 3 o 4 posudeces, dice que era inteligente. Y uno veía actrices y no sé qué, diciendo que qué brillantes, semejante torpeza y semejante ignorancia de presidente. Petro. Pues entonces me pareció una necesidad exponer estos elementos, estos rasgos de la personalidad de Abelardo, porque son un referente en el criterio muy importante. Es decir, no solamente era un gesto de amistad hacerlo, sino un gesto político con los cívicos, diciéndoles, aquí hay un referente, aquí hay un criterio, y yo lo pongo de presente. Ahora, pasemos a otro tema. Como lo decía en el comunicado, cuando decía, hablemos de política. A mí me llama la atención algo que no es ingenuo. Y es que ya comienza a abrirse la discusión de ¿y por qué está creciendo tanto Abelardo? ¿Y por qué esa campaña va como un bólido? ¿Y por qué? Es una campaña muy nueva, es una campaña que lleva 2 meses y que definitivamente ya literalmente se fue por delante. Se despegó, como dicen en ciclismo, se despegó del pelotón. Y entonces empiezan ahora los analistas, los políticos y los ciudadanos a preguntarse a qué se debe ese fenómeno. Primero, me parece una cosa muy interesante, y es que ya nadie está dudando de que el fenómeno existe. Nadie.
Pero sí comienzan a verse las respuestas, los análisis, las profecías sobre por qué Abelardo va como un bólido en la campaña presidencial. Y lo primero que yo quiero que caigamos en la cuenta es que eso que parecieran unos análisis fríos, no tienen de frío nada. Todos tienen un sesgo de intencionalidad política. Están las interpretaciones o las respuestas que dan los que son nuestros contradictores. Lo que dicen desde allá los Quinteros y lo que dicen allá los Cepedas y lo que dicen allá los petristas, para ponerlos en un primer elemento. El petrismo, el pacto histórico, el gobierno. Que siempre dirán pues que es el tema de que eso no es un fenómeno, que eso no es cierto, que el pueblo está con Petro y que toda la carreta de ellos de siempre. Que a nosotros no nos preocupa, eso no tiene mayor problema. El país ya conoce a Petro y conoce al pacto histórico. Pero ha despertado otra línea de interpretación, entre comillas, que es una línea de interpretación, es así, con intención de hacer daño y de desorientar realmente a la sociedad, que es la de los supuestos, el pseudocentrismo. Es decir, ese sector supuestamente que no es ni de aquí, no soy de aquí ni soy de allá, como la canción, no soy de derecha, no soy de izquierda, yo soy de centro, yo no soy extremo. Y ese es básicamente su discurso. Y la respuesta básica en la que se empeña es en decir que Abelardo está creciendo porque tiene plata y paga redes. Y porque tiene bodegas. Y que entonces, como tiene plata y tiene redes y tiene bodegas más que los otros, entonces va punteando. Mire, nada más falso y torpe que eso. Primero, Abelardo no tiene bodegas. No tiene bodegas. No es cierto que esté gastando plata en redes. Lo fundamental de ese proceso es un proceso de multiplicación orgánica y de que la gente ha asumido esa campaña y el papel de la comunicación por iniciativa propia. El jueves que estuvimos comiendo en mi casa me contaba, por ejemplo, de que está apareciendo publicidad en La Guajira, en Nariño, en Santander. La gente se inventa jingles, cubre carros, monta tarimas, a propia iniciativa. Y eso es cuando ocurren los fenómenos. Me llama la atención que esos sectores, con tal de no reconocer las virtudes del otro y los defectos propios, esos pseudocentrismos y santismos, carretas de esas, llegan a tener unas explicaciones tan pobres que los llenan a ellos porque les dan una tranquilidad en su envidia o en su hostilidad o lo que sea. Me acordaba yo, por ejemplo, del argumento, que es increíble, porque además sobre esto creo que se han escrito 2 libros pequeñitos, sobre las causas de por qué ganó el no en el plebiscito sobre los acuerdos con las FARC en el gobierno de Santos. Y resulta que esos sectores redujeron el fenómeno del no a que era que Uribe había engañado al país.
y que como Uribe había engañado el país, ganó el no y perdió el sí. Luego que nunca fue que el país rechazó los acuerdos de Santos y las FARC, sino que un sector de la población engañado por Uribe entonces dijo no. Y ahí despacharon toda la discusión. Algo tan pobre y tan absurdo, además tan irrespetuoso en sí mismo como análisis político de acontecimientos políticos, como el que están haciendo ahora con Abelardo. No, es que como Abelardo tiene plata, entonces mete plata en las redes y a eso se debe el fenómeno de Abelardo. Están equivocados. Este es un fenómeno que tiene otro tipo de realidades. Primero, claridad política. Claridad política. Ahí hay un lema de Abelardo, su lema es enfrentar, derrotar, castigar. Dice, mi nombre es Abelardo de la Espriella y he venido a enfrentarte, le dice a Petro, a derrotarte y hacerte pagar por todas tus fechorías con la fuerza de la Constitución y el poder de la ley. Y esto que viene a decir Abelardo es exactamente lo que los partidos y lo que la clase política y lo que el pseudocentrismo ese no quisieron hacer. Esta es esa promesa de Abelardo, esa determinación de Abelardo, coincide con lo que hemos venido nosotros sosteniendo hace más de casi 3 años en Cívicos, que era el juicio político, era el fuera Petro, era el decir, a ver, nosotros, miren, esta columna la escribí en junio de 2023, hace 2 años largos. Luego, no es ninguna casualidad que coincidamos ahora. Esa determinación que no tuvieron los partidos y que el pueblo exigía. Si es que el pueblo lo dijo y Abelardo lo oyó. El pueblo dijo fuera Petro, lo dijo en el estadio de fútbol, lo dijo en las marchas multitudinarias que hicimos hace 1 año, hace 8 meses tal vez. Y los políticos le sacaban el cuerpo. Yo recuerdo cuando hacemos la marcha más grande en Bogotá y en Cali y en Medellín, esa marcha que fue, creo que nos movimos en Colombia como 3 millones de personas, de acuerdo con los datos. Y el grito del pueblo era, fuera Petro. Y al otro día uno escuchaba a muchos de los candidatos que hay hoy y que no crecen, dando entrevistas por Caracol, por RCN, por los medios de comunicación, a los que entrevistan los periodistas. Y todos decían, es que el pueblo le está pidiendo a Petro acuerdo nacional. Y yo decía, pero ¿cuál acuerdo nacional? El pueblo lo único que ha gritado es fuera Petro, y estos tipos tomándose la foto de la marcha salían al otro día a decir que no, que lo que el pueblo le estaba diciendo a Petro era acuerdo nacional y por favor bájele a la polarización. Y decía uno, esto es mucha falta de carácter y mucha falta de honradez. Si lo que oyeron al pueblo es fuera Petro, ¿por qué le dan la vuelta y tergiversan a decir sandeces? Y entonces ahora sale Abelardo y dice, vengo a enfrentar, derrotar y castigar. ¿Qué era el fuera Petro? ¿Qué es lo que viene pidiendo la sociedad colombiana? ¿Qué es lo que los partidos no quisieron hacer por cobardía y por corrupción? Y resulta que se aterran de que entonces el pueblo se vaya con Abelardo, cuando Abelardo fue el único que lo escuchó. Eso es una explicación seria del fenómeno Abelardo. Abelardo está planteando lo que el país le dijo que planteara a un candidato presidencial que entienda la política y que entienda el momento histórico. ¿Cuál plata de redes? Lo que pasa es que les da pena a esos otros candidatos
entre los que hay personas muy respetables, sí, pero equivocadas. Y sin lugar a dudas, sin carácter. Entonces llega este y se va con claridad y con carácter a decir, yo voy por aquí, y el pueblo lo entendió. Y el pueblo lo acompañó. Y el pueblo le dice, sí, todos los días crece. Ese es un análisis serio del porqué del fenómeno. Otro tema. Desde cuando nosotros pusimos sobre la mesa y descubrimos la realidad estratégica de Petro y del pacto histórico, la milicianización, la combinación de las formas de lucha, el peligro que eso significa para la democracia. Ahí está, asegura que Petro intentará distraer la opinión. ¿Esto en qué fecha fue? Por allá hace más de 2 años ya. Abelardo lo entendió. Abelardo está de acuerdo. Estamos de acuerdo desde esa fecha. Lo ha escrito él también. Y entonces él sale y dice, los vamos a derrotar. Y no es una derrota porque Petro no es un tema de si cae bien o mal. Ese no es el problema. El problema es que si no derrotamos esto, no va a haber democracia y no va a haber progreso económico. Es decir, a ver, este tema, creo que por ahí hay unos mapas. Miremos estos mapas que sacó, creo que es The Economist. Miren, ese mapa de 2019 es el mapa de los territorios con presencia de las organizaciones criminales en 2019. Y miren la foto del mapa de Colombia en 2024. Si es que los datos oficiales, los de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, aún datos del Ministerio de Defensa, arrojan que en más del 70% del territorio nacional ejercen poder criminal, control territorial, las organizaciones con las cuales ha venido dizque adelantando la mentira de la paz total de Petro. Y resulta que todos los demás candidatos y esos pseudocentristas, el santismo camuflado de centro, por eso es un pseudocentrismo. Entonces lo que ha venido diciendo es que sí, que ha habido problemas y que ha fracasado la paz total. Nosotros y Abelardo estuvimos de acuerdo desde siempre en decir, ¿cuál fracaso? Si lo que ha tenido es el éxito, porque eso nunca fue un proceso de paz. Los que conocemos que es un proceso de paz, sabíamos que eso no era un proceso de paz, eso era una estrategia perversa contra la democracia, contra la Constitución, contra la seguridad de la gente. Nosotros conocemos esto mucho más que esos otros candidatos santistas de centro. Y les da pena decir que fracasaron y que ese proceso de paz no sirvió. Entonces, no sirvió, dizque porque no se cumplió desde el Estado. Entonces, Iván Márquez y las Marquetalias y los mordiscos y yo no sé quién más y el clan del Golfo y todo ese crimen es culpa del incumplimiento del Estado y no del crimen. Eso es una torpeza. Pero además el pueblo sabe que eso es una torpeza. Eso es una carretica aquí entre periodistas y políticos de allí. Eso es un curubito, diciendo mentiras, mintiendo otra vez al país.
Y el pueblo lo sabe. Y llega Abelardo y dice, mire, yo no comamos carreta, yo voy a derrotar a esa gente y los voy a enfrentar y voy a recuperar el país y vamos para adelante. Y entonces no entienden por qué el pueblo apoya a Abelardo. Tan locos. Es una estupidez. Eso, es decir, les ha dado por decir, y sobre esto vamos a hablar, este es un tema que apenas voy a tocar porque como dentro de 8 días es el Cívicos Live con Abelardo. Quiero que dejemos ese tema para allá. Cuando dicen tanto que es el tema de la derecha y que la extrema derecha, ¿cuál extrema derecha? ¿Qué es lo que Abelardo dice? ¿Cuál extrema derecha? Extrema coherencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Mire, ¿es coherente o no es coherente que nosotros apoyemos la candidatura presidencial de Abelardo si estamos hace más de 2 años de acuerdo con que la estrategia que hay es milicianización y no paz total? Cuando estamos de acuerdo y escuchamos al pueblo decir fuera Petro, juicio político, y resulta que todos los otros se hicieron los de la oreja gorda y lo que decían era Petro, por favor, acuerdo político, no nos grites, no nos regañes, en una actitud por lo menos pendejona. Y se aterran de que Abelardo vaya como un bolido. No, aquí lo que hay es política, aquí lo que hay es decisión. Aquí lo que hay es carácter. Esa es otra cosa que el pueblo entiende. Es que lo que pasa es que estos muchachitos no entienden el pueblo. Han jugado a ministros y han jugado dizque a muchas cosas y esos muchachos no entienden el país. No entienden las regiones. No conocen el pueblo. Imagínense, por ejemplo, que dicen... No, es que hay que tener mucho cuidado porque el pueblo es petrista. ¿Cuál pueblo petrista? Petrismo lo que hubo en otros sectores de la población. Petrismo en las élites bogotanas. Petrismo en las universidades de élite del país y en ciertos sectores de clase media. Pero que los sectores populares, vámonos hoy. Ya, Agua Blanca, en Cali. Vámonos a Ciudad Bolívar. O a Kennedy o a Usme en Bogotá. Caminen, vámonos a las comunas en Medellín. Vámonos a los sectores populares de Cartagena, de Barranquilla. A ver con quién está el pueblo. Si es que lo que han tenido ellos no es pueblo, lo que han tenido es milicianos. Porque es que los milicianos si son capaces, cuando hay gobiernos flojos o cuando hay gobiernos cómplices, de arrinconar una sociedad. Mire, no hubo más de 2.000 milicianos con que hicieron el vandalismo y paralizaron a Cali, una ciudad de 2 millones de habitantes, en 2021. Entonces lo que ellos han tenido es milicianos que siembran miedo, organizaciones corruptas de aparatos a nombre de los trabajadores. Esos sindicatos, ¿ustedes creen que esa cúpula sindical de FECODE, que además coge y roba la plata de los maestros para regalarle 500 millones de pesos porque les dio la gana, de los maestros a Petro, como si tuvieran derecho a eso? O la corrupción de esa élite cúpula de la CUT y del sindicalismo colombiano. ¿Ustedes creen que ellos representan a los trabajadores? Ellos lo que hacen es esquilmar y suplantar al pueblo. Yo no tengo la menor duda y ese fue otro elemento que exalté y que es necesario comprenderlo. Carreta, no se coman la mentira de que la izquierda es del pueblo. Aquí popular, la izquierda nunca ha sido popular. Popular el Partido Liberal cuando Gaitán y Gabriel Turbay, y cuando Uribe. Popular la Napo,
con el general Rojas y todas esas corrientes liberales, conservadores. El M-19 hasta estuvo ahí adentro. Años 70, 74. Fenómeno popular. Uribe 2002, y Uribe sí ha tenido mucho liderazgo popular. Paren a Uribe en un municipio de Colombia, el que quiera, escójanlo. Uribe siempre les ha ganado las elecciones en San Vicente del Caguán, para no ir más lejos. Y pongan al lado a Iván Cepeda, su perseguidor, en representación de Petro y del pacto histórico. Y preguntémosle al pueblo y miremos el pueblo con quién va a expresar su afinidad, su afecto. Entonces no hablemos carreta. Y Abelardo es capaz de decirlo. Y resulta que no solamente es capaz de decirlo, sino que se despertó un fenómeno popular. Se despertó un fenómeno popular. Y este pseudocentrismo de candidaticos chiquitos jugando a la política y haciéndole el trabajo a Santos, le dio por decir que lo que pasa es que Abelardo es la extrema derecha. Inclusive ya soltaron a Uribe, porque antes era la polarización, y la polarización entre Petro y Uribe. Ya como lo que surge es el fenómeno de Abelardo, entonces ya Uribe les parece que se volvió cuerdo, prudente, aceptable, admisible. Y entonces ahora el coco es Abelardo, la extrema derecha es Abelardo. Carreta. ¿Ustedes creen que el pueblo les va a creer esa bobada? Lo que está surgiendo, y eso sí, no lo quepa la menor duda, y ténganse, es un fenómeno de esos que son excepcionales en la historia de la política, y es que está surgiendo un líder del pueblo. A mí me ha llamado gente que sí es de derecha, sí, que son doctrinarios de derecha y que creen en la cosa esa de Milei y toda esa cosa, con Abelardo. Oiga, pero me ha llegado gente de izquierda y dicen, no, esto de Petro es una barbaridad. Gente, por ejemplo, que creía mucho en Robledo, y gente que cree en la memoria de Carlos Gaviria. Y dicen, no, es decir, yo coincido con Abelardo. Y gente de todas las tendencias. Está llegando gente de bases del Partido Verde, bases de la U, del Partido Conservador, obviamente del Pacto Histórico, no, los que arrepentidos sí. Es que, a ver, ese pacto histórico es impresentable. Es decir, se necesita tener muy poquita autoestima para salir a defender esa cosa. Entonces, pues claro, ahí están los senadores y los concejales y los militantes y milicianos de ellos. Pero que la sociedad y el pueblo, eso marcha por otro lado. Lo demás es no entender la política, el funcionamiento de la política. Esos son los elementos que hay que entender, y entender además que esas bobadas que están diciendo, con las que intentan hacer daño, a nombre de se convirtieron en unos intérpretes. Ahora son los gurús. Se van a volver los científicos sociales del fenómeno Abelardo. Hombre, reconozcan que es un fenómeno popular y punto. Y empiecen a intentar descifrarlo en serio. Descífrenlo. Entiéndanlo. Acepten que es, entre otras cosas, porque los partidos políticos y los políticos se volvieron autistas. ¿Cuál es una de las características del autismo? Que no escucha al otro, se encierra en su mundo, juegan allá a la política. Entonces, todos los partidos, imagínense ustedes, estas cifras que les muestro, los problemas de la economía, el déficit fiscal, los problemas de violencia, los problemas de pobreza, este personaje diciendo imbecilidades en las Naciones Unidas,
todo lo que está pasando, el problema que tenemos con el crimen que nos manda la dictadura venezolana, todos los problemas que conocemos, la destrucción de la salud, la destrucción de la política energética, en fin. Y resulta que el juego al que se han dedicado es cómo escogemos candidato. Ven el lío de los partidos. ¿Y cómo escogemos candidatos? Y entonces los unos con encuesticas o los otros con consulticas, y entonces los otros hacen las tareas, se sientan en un podio, entonces, ¿cómo se llama Gustavo Bolívar regaña a Quintero, Quintero entonces sale con alguna estupidez como las de él, y entonces en otro lado hay unos más juiciosos y gente más valiosa y más inteligente, en fin, pero en última lo que transmiten es cada uno diciendo por qué él debe ser el candidato, y entonces que después van a unificar, y que de aquí a diciembre, y que de aquí a enero, y que la encuesta, como si al pueblo le importa, si ese fuera el problema del pueblo. Es decir, todos están en una campaña que en el fondo lo que dice es: yo soy menos enano que mi vecino, yo soy menos chiquito que mi vecino, y si yo soy menos enano que este y menos enano que este, pues soy menos enano que los dos. Y quieren que ahí se despierte un proceso popular alrededor de ellos. Como si los problemas del país fueran los problemas de selección de candidatos de los partidos, autismo político. Y no entienden por qué se les creció a Abelardo. Abelardo no se puso a ver cómo se maquillaba más, no. Abelardo se puso a salir a plantearle al país lo que pensaba y a comprometerse con carácter a cumplirlo. Y mientras los otros estaban maquillándose en un espejito, hablando en el espejito de espejito, espejito, ¿cuál es el más bonito? Pues le habló al pueblo y le habló al país, y además en un lenguaje que habla él. Miremos las encuestas, o las que se han conocido. Creo que hay una encuesta de Dariel Sampero Espina. Miren eso. Si es Abelardo de la Espriella contra Quintero, 55, 54, 7, 43, 3, 45, 3. Abelardo de la Espriella Fajardo, no, pues 62, 32. Iván Cepeda de la Espriella, no, pues 84%, 84, 5, 15, 5. Roy de la Espriella, 84-15, no, pues es decir, no tiene contendor, esto ya se fue para adelante. Miren esta, que publicó Melquisedec Torres, que es un periodista tan serio, 20% Abelardo, y todos de ahí para abajo, Fajardo 15, Cepeda 12, Claudia López 8, Miguel Uribe Londoño 8, Vicky Dávila 6, Gustavo Bolívar 4-5, Juan Manuel Galán 4-5 y Quintero 3-5. En fin, eso es evidente. ¿Quién va a discutir eso? Se sienta en la calle. Miren, una vez saqué hace 3 días la comunicación, no se imaginan miles de comunicaciones, de llamadas, y queremos hablar con Abelardo, y yo tengo un grupo de vecinos en Barranca Bermeja que quieren hablar, y entonces los amigos del Valle del Cauca y los de Santander, llamando a todo el mundo a ver cómo se integran a la campaña. Luego a mí yo no necesito que me den las encuestas para entender el tema. Lo siento, lo percibo, lo sé. De hecho, existe no solamente en lo popular, es decir, esto también es inclusive de líderes de opinión, del arte, de la cultura. Miren este video. Entre Vicky y Abelardo. Yo creo Abelardo. Me gusta mucho Vicky Dávila, pero Abelardo es amigo. Abelardo de la Espriella. Abelardo. Abelardo es un gran abogado y sin duda además disfrutaría sentarme a hablar con él y a tomarme un ron. Eso no lo puedo dudar. Mi compadre Abelardo contará con mi apoyo siempre. Yo lo aprecio mucho, es un tipazo. ¿Votarías por Abelardo? Sí.
El Abelardo es mi amigo, pero No puede ser. sí, el músico. Abelardo es músico y es amigo de los músicos. Me parece que Abelardo tiene un temperamento fuerte que puede servir mucho. Abelardo de la Estrella. ¡Firme por la patria! Y además, hay una cosa que tiene Abelardo y no tiene ninguno de los otros, que es el misterio en la política. Punch, carisma, pega, comunica. Además porque es el más rápido y él es un personaje muy chévere, muy querido, muy sincero, desparpajado. Se comunica con el pueblo, él es cero acartonado. Que uno a veces mira a esos otros y dice, no, pero es que eso sí, si se mueven más se les quiebra la columna. Abelardo no, mire, yo creo que hay un fragmento de un video que lo describe en términos de su sentido del humor y su jodedera. Me parece. El mejor cuento de metrosexual es que el ladronzote, más conocido también como Pinturita, sacó un trino y dijo, queriendo buscarme camorra. Para que le contestara. Claro. Además que uno decide con quién pelea. Hombre, sí, yo no voy a contestarle a semejante calandrajo. Y entonces puso, ladroncito metrosexual, me dijo. Y entonces me llamó mi mamá. ¿Cómo te parece? ¿Qué le pasa a ese bandido de Medellín? ¿Por qué te dijo marica? Le dije, mami, ¿qué me dijo? No, te dijo metrosexual, ¿qué vaina es esa? Le dije, mami, tres meses antes de ponerse marica. Ella no estaba ofendida por lo de ladroncito, sino porque ella pensó que metrosexual era... ¿Por qué te dice eso? Le dije, madre, coge la suave, no le pare bola a esa vaina. Es así. Eso indudablemente descoloca a los otros y les produce una envidia. Pero no solamente es envidia. Son comentarios. Miren, se van a ir por el lado de la extrema derecha. La extrema derecha no, lo popular. Surgió un nuevo líder popular. Y eso es muy fuerte. Y eso es muy importante. Y sí es muy importante porque no solamente hay que ganar unas elecciones, hay que derrotar una serie de amenazas que llevan demasiado tiempo incrustadas como ponzoñas en la historia política del país. Derrotar a Petro y al pacto histórico es derrotar la violencia en la política. A eso no solo hay que ganarle unas elecciones, eso hay que derrotarlo históricamente. Derrotar a Petro y al pacto histórico es derrotar la estrategia perversa contra una democracia de la combinación de las formas de lucha. Derrotar a Petro y derrotar al pacto histórico es derrotar ya la peor versión de agresión de política con miedo, de patear las normas electorales, de hacer creer que este país lo pueden manejar como manejan, como Stalin manejaba su dictadura, o como Maduro oprime, esclaviza, escupe a Venezuela. Hay que derrotar eso, hay que derrotar esa corrupción, hay que derrotar esa doble moral. Claro que hay que derrotarla. Y al lado de eso, a todos los sectores que se visten de cobardía y se visten de mentira en un pseudocentrismo que asume como la primacía moral de decir ni la derecha ni la izquierda, y se montan en esa carreta mentirosa cuando para sacarle el cuerpo al verdadero compromiso de salvar la democracia colombiana. Y eso es lo que está liderando Abelardo
Y eso es lo que yo llego a apoyar. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y voy a contribuir con toda mi experiencia y con lo que pueda a que se construya ese proyecto, a que se construya esa victoria y a que se construya la salvación de Colombia. Una última reflexión. Miren, volviendo al principio, sobre la diferencia de lo uno y lo otro. Ya dije yo cuáles eran las virtudes de Abelardo como ser humano, las que yo le he conocido como amigo. Pero en el segundo párrafo de la comunicación sobre mi apoyo a Abelardo, dije, el surgimiento de un fenómeno que vaticine una victoria nunca debe ser argumento suficiente para apoyarlo. Toda decisión política debe incorporar fundamentos éticos y reflexiones políticas. No puede seguir siendo como no puede seguir ocurriendo como con esos politiqueros y esos desvirolados que salieron corriendo a meterse a la campaña de Petro al tañido de las primeras encuestas, porque sí, porque pintaban. Eso parece ahí planteado muy en abstracto, pero eso tiene referencias muy concretas. Una persona puede ser amiga de uno por razones familiares, por razones de vecindario, por razones de haber compartido la niñez. Pero si uno sabe que tiene cierto tipo de conductas personales, de corrupción, de desprecio por los demás, de resentimiento, de psicopatías, no es ético salir uno a pedirle a la sociedad que vote por él. Es posible de pronto salir un día a almorzar y conversar, un cine, invitar, pero no pedirle a una sociedad. No es ético que uno, sabiendo los defectos, por llamarlos de alguna manera, por cuenta del poder, de buscar el poder, de hacer, del poder de los presupuestos, de la corrupción. Esa es la peor forma de corrupción. Como mínimo, uno no puede pedirle a la sociedad que lleve a la presidencia de la República a una persona que, si fuera rector del colegio, uno sacaría al hijo. Y eso hizo toda esa gente. Todo eso de las agendas privadas y de las conductas personales y de las bobadas y las ignorancias de Petro y de todo eso que le hemos visto y le hemos tenido que padecer, eso no es nuevo en él. Eso lo sabían, para empezar, su grupo, comenzando por su familia, su gente cercana, sus militantes más inmediatos, las perdidas cuando era alcalde y las perdidas cuando era representante a la Cámara y las perdidas desde yo no sé cuándo. Cuentos e historias ha habido desde hace décadas. Y esa gente, porque consideraron que era el que mejor registraba en las encuestas, metieron al país en esto que lo han metido. No solamente con una desvergüenza, sino con una irresponsabilidad. Ellos sabían que iba a hacer daño. Ellos sabían que iba a terminar haciéndole daño a ellos mismos. Y siguen cubriéndole sus engaños. Y ve uno a sus candidatos sosteniendo esa falsedad. Y no salen a reconocer los hechos de corrupción, de descomposición, de degradación que hay ahí.
Por eso es que digo, ojo, no basta que alguien se dispare en unas encuestas. No basta que alguien sea el mejor candidato para ganar. Se necesita también que sea una persona que uno sepa que tiene condiciones de carácter, de testimonio de vida, de familia, para seguir adelante. Creo que ser conscientes de estas dos experiencias, evaluar esto a la luz no solamente de las simpatías, porque Abelardo es un tipo muy carismático, es una persona jovial, divertida, sentido del humor, ahí lo acabamos de hacernos morir de la risa. Es un chévere, pero además, y en esto no se equivoquen, tiene fondo, tiene inteligencia y haremos todo lo posible para ganar con él y para Colombia. Que Dios nos bendiga. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dentro de 8 días, el próximo miércoles, estaremos en el Cívicos Live con Abelardo.